Yo seguiré cantando así. Me condujo el Salvador. Me condujo el Salvador. Paso a paso con amor. A los santos y a los ángeles diré al descansar. Me condujo el Salvador. Ya que hasta aquí me encaminó y cada paso dirigió, pues seguiré cantando yo. Me condujo el Salvador. Me condujo el Salvador. Paso a paso con amor. A los santos y a los ángeles diré al descansar. Me condujo el Salvador. Buenos días, hermanos. Vamos a tener este tiempo, un tiempo devocional. Vamos a hacer una oración. Para continuar, vamos a orar. Quisiera que me acompañaran. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, gracias Dios te damos, Señor, en esta hora. Tú nos permites tu gracia, tu misericordia, Señor. Y te agradezco, Padre, porque tú pusiste en nosotros, Señor, el Evangelio. Tú nos encontraste y no solamente nos diste una palabra y promesa, sino has transformado, Señor, nuestras vidas en aquellos quienes hemos creído y continuamos, Señor, en este camino por tu gracia, Padre. Que tú nos mantengas, Señor, ya que esto no es de nosotros, sino tú nos mantengas, Dios, en este camino y que tú permitas, Padre, el desarrollo y el crecimiento de tu iglesia y también Cristo ha muerto por nosotros. No solamente murió por nuestros pecados, sino que también nos ha dado como una segunda salvación. No quiero que se confunda, sino que es solamente como una segunda salvación. Aunque Cristo nos salvó una vez, no se confundan, una sola vez y para siempre, nos salvó de nuestros pecados, pero ¿cómo? Como si nos hubiera salvado no solo de los pecados, sino también de la manera física, de la inmundicia y de la vana manera de vivir. O sea, aunque la Biblia no está escrito como tal, pero podemos ver que no solamente nos salvó del pecado, sino del círculo, o sea, del hoyo de corrupción, dice Isaías 38, sino del hoyo de corrupción en el cual estábamos cada uno. Por eso muchos llegan a confundirse porque piensan, bueno, si Cristo ya me perdonó el pecado, si Cristo ya me justificó, entonces, eh, ¿a diario qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿A diario de qué manera debo de vivir? Además, ¿cuándo a diario yo estoy haciendo mis actividades, yo estoy eh, llevando mi vida, pero llegar a cometer una falta, entonces ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces Dios
me castiga, vuelvo a ser pecador, porque ya Cristo quitó mi pecado, pero vuelvo a ser pecador, ¿qué pasa? Jesucristo, a propósito, dio esta palabra. Después dice en el versículo 2, cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, en la cena, ¿cuál cena? La que se conoce como última cena. Entonces, la cena, la santa cena que Jesucristo tuvo con los apóstoles, en ese instante, mientras que aún estaban en la cena, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote entregar a Jesús. Dice en el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo enseña después de la Santa Cena, o sea, enseñó sobre lavarse los pies. Esto tiene una referencia muy grande en el Antiguo Testamento. Justamente habla sobre en el tabernáculo, tiene referencia directa al tabernáculo. Entonces, ¿qué pasa? En el tabernáculo hay dos principales altares, dos principales muebles dentro del tabernáculo. O sea, esos dos principales muebles se utiliza para lavamiento, pero el primero es el lavamiento con la sangre, que es el altar del holocausto. Entonces, al entrar, al pasar la puerta principal, el único acceso en el cual se debe de entrar hacia, hacia el lugar santo, que es la presencia de Dios. Entonces, para que una persona del pueblo común entrara al tabernáculo para ponerse a cuenta con Dios, para resolver la parte de su pecado, su falta, su falla, su pecado, tiene que llevar un animal para expiación, un animal en el cual sea para sacrificio, un animal en el cual sin mancha, sin defecto, sea una ofrenda para Jehová, una ofrenda en la cual la paga del pecado es la muerte, muera por aquel pecador. Entonces, cuando entraba en la puerta principal, después de pasar la puerta principal, la entrada principal, el primer mueble que se encontraba era el altar del holocausto. Luego, cuando el holocausto, o sea, la ofrenda, el animal era degollado, era muerto, era sacrificado, su sangre apartada y derramada para el perdón del pecado de la persona quien llevó al animal, porque al traspasar la persona su pecado al animal, supongamos un cordero, aquel cordero ya tiene el pecado de la persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La paga del pecado es la muerte y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué pasa? Ese animal, ya que tiene el pecado de la persona, ese animal debe de morir en lugar de la persona. Es un sacrificio. Cuando ese animal moría, su sangre era rociada a los pies del altar y también puesta en los cuernos del altar. Entonces, ya que es un mueble, una caja, es como una caja a media altura. Entonces, ese mueble y tenía, o sea, es como una caja. Y ya que es como una caja, en cada esquina tiene un cuerno. En total, 4 cuernos. Dice la palabra Jeremías sobre los cuernos de los altares. Allí está escrito el pecado. En la tabla del corazón de la persona, en la tabla del corazón, escrito está el pecado. Pero también dice la palabra que en los cuernos de sus altares, ahí también está escrito el pecado. Pues ya que está escrito el pecado,
Pero los cuernos no tienen sangre, no tienen, o sea, está al descubierto. ¿Qué pasa? Y se puede ver y cómo el pecado, cómo el pecado está al descubierto, no tiene sangre. Entonces, esta parte es importante porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué pasa? El pecado está al descubierto, pero cuando es derramada la sangre, entonces se cubren los altares. Dice San Juan capítulo 13, Jesucristo se levantó de la cena, versículo 4, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Este versículo 5 puso agua en un lebrillo. ¿Qué simboliza? Simboliza la fuente de bronce. El primer altar que hemos hablado es el altar del holocausto. Es el altar principal, o sea, es el primero. Ahí la persona pecadora, una persona que se considera con pecado, una persona que ya sabe que es pecadora, que, que, que no omite, sino que verdaderamente sabe, tiene que estar bien con Dios. Una persona que su pecado ha sido expuesto. ¿Qué pasa? Esta persona que ya entró al altar del holocausto está limpia de su pecado porque el animal ya fue derramado, su sangre ya fue sacrificado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tiene que pasar al segundo mueble. ¿Cuál es ese segundo mueble? Es la fuente de bronce, pero no cualquiera puede pasar, sino esto es para los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? El sacerdote también, él tuvo que haber ofrecido por su pecado un animal para expiación. Ese animal ha muerto por su pecado. Ese animal ha muerto para justificarle. Ya que él está limpio, ya pasó por el primer mueble también, ya que él está libre de su pecado porque ya hubo un sacrificio. El sacerdote, ahora, ya que está limpio de su pecado, tiene que pasar al segundo mueble. ¿Cuál es? La fuente de bronce. Es un lebrillo. Es como un lebrillo grande. Entonces, en aquel fuente de bronce, lava las impurezas, las imperfecciones, las suciedades que por hacer el ministerio, que por estar en este mundo, que por estar trabajando, que por estar haciendo alguna actividad, se llegara a ensuciar. Tal vez de mugre, tal vez de algún sudor, tal vez de alguna grasa, de alguna mancha de sangre, algo tiene que con el lebrillo, o sea, la fuente de bronce, al verse el agua con el bronce, se refleja como un espejo. Entonces, al verse, de pronto él nota algunas manchas, tal vez algún sudor, alguna suciedad que se le ha pegado. Tiene que limpiarse. Entonces, el sacerdote, dos purificaciones, dos limpiezas pasa. La primera es por su pecado en el altar del holocausto, es el primero. El segundo, la segunda limpieza, ya no es con sangre, porque el primer altar demanda sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. ¿Qué pasa? El primer mueble es con sangre. Se limpia los corazones, se limpia la conciencia del pecado solo por el derramamiento de la sangre, la purificación con sangre, la sangre del cordero. El segundo mueble ya no con sangre, sino el segundo mueble es con agua. El agua que purifica, el agua que limpia aquella suciedad. ¿De quién? De los que ya pasaron al primer mueble.
Entonces, el agua no puede limpiar el pecado, sino que la sangre es la que limpia el pecado. ¿Qué es lo que limpia el agua? Las impurezas, las imperfecciones, en algún sentido, las transgresiones. El pecado es limpiado con la sangre, pero el agua limpia las transgresiones, las faltas, las fallas, que por estar en este mundo, que por estar, o sea, por andar en este mundo, se nos pega, nos contaminamos. Cristo enseñó a los apóstoles, empezando por Simón Pedro, por Pedro, el apóstol, dice en el versículo 6, estamos en San Juan 13, 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesucristo le dijo, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? ¿Por qué enseñó esto? Porque Cristo estaba cargando en ese momento, está cargando el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios. ¿Recuerdan la presentación que Juan el Bautista le hizo a Jesús? ¿Qué presentación? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué que quita? Porque ese Cordero está vivo. Porque ese Cordero se está presentando al mundo. Pero durante 3 años ese Cordero llevaría el pecado de la humanidad. Cuando Jesucristo, después de la Santa Cena, después también de este símbolo y de esta acción de lavamiento de los pies, no solo es lavarle los pies con humildad, no solamente lavó los pies, o sea, por un acto de humildad, sino más profundamente. Jesucristo lavó los pies de los apóstoles para enseñar. El que está lavado, ¿qué significa? Los que están limpios del pecado. Cuando llegare a cometer alguna transgresión, alguna suciedad, alguna impureza, se le pega, se contamina. Ya no tiene que hacerlo con la sangre otra vez, sacrificar otro cordero, volver a limpiar su pecado. No puede, porque en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, los sacrificios eran constantes. O sea, a cada rato, a cada momento tenían que sacrificar. Máximo duraba el perdón de su pecado 1 año, máximo 1 año. Y al otro año, volver otra vez a sacrificar otro cordero, porque la ofrenda máxima era por 1 año. Pero Cristo, ¿por cuánto tiempo? Dice la palabra, Hebreos, en diferentes partes habla, una vez y para siempre, dice, habiendo obtenido eterna redención. Cristo, nuestro Cordero de Dios. Juan el Bautista lo presentó. He aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Por qué que quita? Hemos dicho, porque está vivo en ese momento. Pero cuando ese Cordero murió en la cruz del Calvario, ese Cordero, Jesucristo, murió una vez y para siempre. Murió por nuestros pecados, murió para llevarse nuestra condenación. Murió porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado no son lágrimas. La paga del pecado no es pedir perdón. La paga del pecado, según la Biblia, Romanos 6:23, es la muerte. Más la dádiva de Dios, o sea, más el regalo de Dios, más la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya que la paga del pecado es muerte, Cristo murió para salvarnos. Es el regalo que Él dio. Es ponerse en sacrificio por nosotros. Esta palabra yo constantemente comparto porque en los diferentes estudios que por gracia de Dios me ha permitido compartir,
En una ocasión yo compartí sobre el perdón del pecado y entonces una persona, yo vi cómo al instante cambió su rostro. Yo estaba compartiendo, Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia dice, vamos a leer, entonces yo hacía énfasis lo que decía la Biblia, ¿no? Vamos a leer. Entonces, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Además, con una sola ofrenda quitó el pecado. Dice la Biblia, mire, vamos a leer. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es que la Biblia que dice, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo nos limpió. Cuando yo estaba diciendo esta parte, en un estudio en específico, yo pude ver cómo la persona, al poder leerlo, vi cómo empezó a cambiar su rostro, empezó a abrir los ojos muy grande. Entonces, empezó a tomar aire y dijo, entonces ya somos justificados, ya somos limpios del pecado. Sí, y yo me alegré. Yo dije, sí, sí, gracias Dios. Qué bueno que le estás dando el entendimiento. Sí, es así. Ya Cristo nos perdonó. Sí, cierto. Ya Cristo nos perdonó. Yo me alegré en ese momento. Pero después esta mujer, estábamos compartiendo mi matrimonio, entonces ¿qué dijo? Cristo nos perdonó, sí es cierto, ya pagó nuestros pecados. Y entonces eso significa que podemos hacer lo que queramos. Y yo dije, no, 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 no. Entonces cambió el ambiente, ¿no? Cambió de, wow, sí, así, gloria a Dios. No, 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 a ver, no se confunda. Entonces, otra vez, no. Cuando una persona llega a este punto, eh, ha comprendido el Evangelio, o sea, ha comprendido el perdón del pecado, pero es importante culminar, porque Cristo murió no para que hagamos lo que queramos según la carne, porque ese pensamiento aún es de la carne, sino Cristo nos salvó para que hagamos con fuerza, para que, para que sin impedimento, sin límite, hagamos, pero no conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, hará, aún cosas mayores hará. Entonces, con fuerza avanzar, pero no según la carne, sino según, según la obra de Dios, según la voluntad de Dios. Seguir, o sea, continuar con la caminata de Cristo, continuar con su mandato, seguir avanzando en la gran comisión. Ayer yo tenía la gracia de compartir nuevamente en León, Guanajuato. Teníamos el estudio y ahí compartía de nuevo sobre, sobre la justificación, pero también sobre la vida de la fe. O sea, después de la salvación. ¿Qué pasa? Que podía compartir justamente, Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que también, junto con la salvación, nos dio una vida nueva. Entonces, cuando yo compartía este estudio que comento, este estudio con esta persona, retomábamos, bueno, sí, Cristo nos liberó, Cristo nos justificó, pero cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios por haber creído en el Evangelio, antes éramos con el pecado, pecadores, pero éramos hijos de la condenación, hijos del diablo. Pero cuando Cristo nos rescató, nosotros al entender el Evangelio, comprender el Evangelio y creer el Evangelio, somos salvados del pecado. Pero ¿llevados a dónde? Hacia, hacia la voluntad de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la cobertura de Dios. Entonces Dios no puede trabajar con el pecador, pero con el justificado, con el santificado, con el limpio del pecado por la sangre del Cordero. Entonces ya Cristo nos liberó.
¿Qué pasa? Después de esto, dice la Biblia, nos convertimos en reyes y sacerdotes, ministros competentes del nuevo pacto. Ahora ya, no cualquier persona, somos sacerdocio real. Entonces, en el tabernáculo, el sacerdote, después de que pasaba por el altar del holocausto, que ya explicamos, la sangre del cordero, ya era limpio del pecado. Entonces tenía que constantemente ya no pasar al primer mueble, volver a degollar otra vez otro cordero, sino en su ministración, ahora tenía que constantemente ir a la fuente de bronce, limpiarse con el agua. Entonces limpiaba con el agua, él se veía, está limpio. Continuaba con su ministración, continuaba con sus actividades y luego otra vez tenía que regresar al altar, o sea, la fuente de bronce y volver a ver, otra vez ya tengo sudor. Entonces se limpiaba el sudor, se limpiaba otra vez las imperfecciones, pero no regresaba al altar, porque su sacrificio ya fue dado. ¿Qué pasa? Constantemente en su ministración podía entrar a la fuente de bronce, lavarse con el agua, pero ya no entraba al altar del holocausto durante su ministración. ¿Por qué? Sangre del cordero. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué les enseñó? Ya están limpios. Mi sangre cubrirá su pecado, pero las transgresiones, las fallas constantes, las impurezas que se quedan en nosotros por estar en este mundo, por estar en la administración en este mundo, se nos pega una contaminación, alguna impureza, alguna inmundicia. ¿Qué hay que hacer? Ya no sacrificar otra vez a Jesús, no matar a Jesús. Jesús murió una vez y para siempre, nuestro Cordero de Dios, su sangre nos protege de la condenación. Pero las impurezas, las fallas constantes que tenemos por ser de un material defectuoso, polvo de la tierra, por estar en esta carne. Entonces constantemente viene alguna tentación, alguna impureza, no es justificación para hacer lo que uno quiere. Porque aquel Hijo de Dios que comete una falta, el Señor le exhorta, el Señor le dirige, el Señor le educa, porque es su Hijo. Nosotros siendo hijos de Dios, nuestro Padre Dios nos direcciona, nos educa. Es de dura, o sea, de duro corazón, duro entendimiento, Dios también le exhorta, le dirige a su medida. Cada uno, al que consuelo merece, Dios da consuelo. ¿Qué pasa? Podemos ver una parte importante sobre la administración de esta vida. Hay que lavarnos con el agua. El agua bíblicamente, el agua que purifica, el agua que Dios quiere purificar nuestras vidas. Vamos a terminar hasta aquí, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Dios te damos en esta hora, Padre. Gracias por tu gracia, tu misericordia, Dios. Este tiempo te pedimos, Señor, que tú ayudes, Señor, a cada uno de los hermanos. Bendiga, Señor, su vida. Permitas, Padre, que en nuestra vida no solamente haya la salvación, Señor. No solamente que las personas, los hermanos crean, Cristo murió por su pecado, sino que también el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Padre, esto simboliza el constantemente acercarnos a la palabra de Dios para que la palabra purifique nuestros corazones, para que la palabra y limpie las transgresiones, las fallas y las faltas que en este mundo y por estar, Señor, de este cuerpo material carnal, Señor, del polvo de la tierra, Padre, aún tenemos diferente tipo de fallas y defectos, pero la palabra de Dios es la que nos purifica, Señor, la que nos renueva. Por eso permita que los hermanos constantemente, Señor, puedan entrar a la fuente de bronce, lavarse con este lebrillo, Señor. Este lebrillo simboliza y significa como la fuente de bronce, en la cual nosotros tenemos que ser limpios, Padre, de las impurezas. Ya somos limpios, dice Jesucristo, el que está lavado, el que ha sido justificado, solo necesita lavarse las manos y los pies constantemente con el agua, ya no con la sangre, sino con el agua, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta hora. Permite que esta palabra se pueda entender, Señor, se pueda creer y poder avanzar, Señor, en este camino. Bendiga a los hermanos, bendiga a su iglesia y que todos caminemos, Señor,
con un mismo corazón, purificados nuestros corazones y también lavadas nuestras conciencias del pecado, Señor, y constantemente purificar nuestro corazón con el agua, Padre, aquella que nos encamina hacia la voluntad de Dios. Nos mantiene en un camino de la rectitud, Señor, que agrada a Dios y que también da buen testimonio a los hombres, Señor. Bendiga a su iglesia, bendiga a sus siervos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que pasen buen día. Que Dios les bendiga. Nos vemos, hermanos. Hasta luego. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio. Siempre contigo.